están listos, licenciado. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, estamos transmitiendo desde Calva Corro Abogados. Vamos a tocar el tema de audiencia inicial. Audiencia inicial se compone de 3 etapas: imputación, medidas cautelares y vinculación a proceso. Rápidamente, para entrar en contexto, el artículo 153 establece qué son las medidas cautelares y sirven para garantizar la comparecencia del imputado a juicio, que no se presente un peligro para la víctima o ofendido, y también para evitar obstaculización al procedimiento. Estamos con los abogados desde Cancún, el abogado Israel Calva Corro. Hola, mucho gusto, Israel Calva Corro, desde Cancún. El abogado Ignacio desde Tlaxcala. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. El abogado Ismael Galicia. Por favor, ¿desde dónde está usted conectado, abogado? Un saludo desde Teziutlán, Puebla. Alfonso Alvarado Guzmán. El abogado Antonio Aguilar desde Atlisco, Puebla. El abogado Marco Antonio desde Tlaxcala y su servidor Rodolfo Escobar. Rápidamente, vamos a entrar con el tema de... Nos quedamos en la etapa de la audiencia inicial, precisamente sobre la vinculación a proceso. Es muy común o muy frecuente que la etapa de vinculación a proceso sea entendida por diversos jueces, sobre todo en los juzgados federales. Estas etapas, recuerden que forman parte de una misma etapa, que es la audiencia inicial, y muchas veces, si uno quiere presentar, por ejemplo, la figura del sobreseimiento, que extingue la acción penal e inhibe una nueva persecución de esos hechos, el juez de control generalmente dice que esos datos de prueba ya no van a ser analizados por él porque ya su homólogo los analizó. Sobre todo, por ejemplo, en el caso del 327, cuando dice que aparezca claramente demostrada la inocencia del imputado. ¿Qué me tienen que decir de ese tema, abogados? ¿Les ha pasado en la práctica? El tema es que el sobreseimiento, les pongo en contexto, está regulado en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales y es básicamente una sentencia absolutoria. Muchas veces cuando uno va a presentar el sobreseimiento en esta etapa, porque ya fue sujeto a una vinculación a proceso del imputado, los jueces generalmente dicen, cuando tú presentas datos de prueba que a lo mejor no hizo valer el defensor anterior, tú tomas la defensa. En alcance de la defensa técnica adecuada, tú haces un ejercicio de argumentación que tiene que ver con esos datos de prueba y muchas veces el juez dice que ya no va a analizar esos datos de prueba porque ya fueron analizados por su homólogo. ¿Les ha pasado, abogados? ¿Algún tema que tengan? No te escucho bien, no te escucho bien. El sobreseimiento, ¿me escuchas, Israel? Ya te escucho. Bien. Hablaba del sobreseimiento, es una figura que extingue la acción penal, es análogo a una sentencia absolutoria. Entonces, cuando a veces un cliente ya fue sujeto a vinculación a proceso y en ocasiones se quiere presentar el sobreseimiento, por ejemplo, con la causal de que aparece claramente demostrada la inocencia del imputado, como el caso que tenías recientemente, Israel, y a veces el juez te dice que ya no puede analizar los datos de prueba porque su homólogo los analizó y que ya se pasó esa etapa procesal y que la defensa no hizo valerlo, sobre todo cuando, por ejemplo, se toma el caso en alcance a una defensa técnica adecuada. ¿Qué tienes que opinar? Mira, precisamente el tema sobreseimiento, cuando uno se plantea, y en el caso concreto, cuando tú lo estás refiriendo, ya no lo hacen valer porque dicen que ya lo analizó una defensa distinta, o sea, un abogado distinto. Así es. Eso restringe el derecho a la defensa. Así es.
también hay una investigación complementaria. En esa investigación complementaria, por el tiempo que le dé, Así es. de acuerdo al tipo penal, ya sea 3 meses o 6 meses, esa, incluso venciéndose esa investigación, de acuerdo a la hipótesis, al caso concreto, al asunto en concreto, pueda determinarse que en la audiencia inicial se hizo valer y que agotando la audiencia de investigación complementaria arroja que no hay elementos, o sea, y que se está demostrando la inocencia del cliente. Entonces, deben de tomarse en cuenta todos los elementos probatorios, es decir, datos y los medios de prueba que se hayan hecho valer desde el inicio y hacerlo valer en la audiencia de sobreseimiento. Y no alegar y decir, porque ya lo hizo valer otra defensa y no fue procedente. Recordemos que ya estamos en un cambio de situación jurídica de investigación complementaria y ya venció. Entonces, si la investigación complementaria, por ejemplo, me están imputando a un cliente por robo o por portación de arma de fuego y nunca se acreditó cuando se pone a disposición al cliente el arma de fuego, pues precisamente tienen los tiempos para investigar. Así es. Y en la investigación complementaria nunca ¿Por qué no se lo entonces el delito no existe en su caso, ¿no? Entonces, ese es el caso concreto que yo te podría decir. Gracias, Israel. Miren, les pongo en contexto a los demás. Me pasó en un asunto que promueve el sobreseimiento precisamente porque absurdamente los jueces tienen el criterio de que el estándar para vincular es hecho delictivo y posible participación, y los datos de prueba en el dictamen, en todos los dictámenes de mi cliente de robo, salen negativos: el de criminalística de campo, el de dactiloscopía, el dictamen de inspección ocular, todos los dictámenes son negativos. Y le digo al juez de control, le digo que es absurdo que lo quieran llevar a juicio oral cuando todos los dictámenes son negativos. Y entonces ese fue el resultado que obtuve en la audiencia, que dijo que aunque estaba diciendo que todos los dictámenes eran negativos y era lógico, que ya no podría valorarlos para efectos del sobreseimiento porque ya su homólogo había determinado que con esos mismos datos se había vinculado a proceso. ¿Quieren decir algo o pasamos al tema siguiente? Rápidamente. Bueno, medidas cautelares, rápidamente. Las medidas cautelares, se permite la revisión de la medida cautelar. Eso está determinado en el artículo 161 y básicamente es por un cambio objetivo de circunstancias que originaron la imposición de la medida cautelar. En ocasiones los jueces tienen la idea de que cuando vas a hacer la revisión de la medida cautelar e invocas datos de prueba de conformidad con el artículo 171 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dicen que tampoco los van a valorar, que porque eso fue sujeto de la audiencia de medida cautelar y que un homólogo distinto ya le otorgó un valor jurídico a esos datos de prueba, y entonces tú no puedes en esencia ya invocar esos datos de prueba con la finalidad de hacer valer que un cambio objetivo de circunstancias en contexto y específicamente porque a lo mejor tú alegas o argumentas cosas que no fueron hechas valer por la defensa anterior, y precisamente el engarce de la defensa técnica adecuada pues es esencialmente que si el abogado anterior no lo hizo valer, pues el otro abogado lo haga valer. ¿Qué tienen que decir al respecto, abogados? ¿Se puede o no se puede invocar datos de prueba? No te escucho bien, Rodolfo. ¿Ya me escuchas? ¿Me escuchas? Ya te escucho. Bien. Decía que en la cuestión de medidas cautelares, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Los jueces tienen la errada idea de que si vas a hacer una revisión de medidas cautelares no puedes invocar datos de prueba que ya fueron hechos valer en una audiencia anterior, específicamente la de medida cautelar,
por el anterior defensor, porque ya fueron motivos de una valoración. Incluso es muy frecuente en los juzgados federales que uno conoce de la audiencia de medida cautelar y luego el otro de la revisión de medida cautelar, es decir, otro juez. Entonces, si leemos el artículo 171, permite invocar datos de prueba, lo cual podría conducir a la conclusión de que si invocas datos de prueba, les puedes dar un análisis distinto, una argumentación distinta, pero esto lo prohíben los jueces. ¿Qué tienes que decir? Mira, en primer momento, lo que estás comentando da apertura a muchos temas. ¿Por qué digo que da apertura a muchos temas? Porque el punto concreto y que me he encontrado en el ejercicio de la abogacía en materia penal con el nuevo sistema, lo que yo he observado, tanto en el fuero federal como en el fuero común, es lo siguiente. Los jueces que determinaron la medida cautelar en la audiencia inicial no son los mismos. Así es. Cuando haces una solicitud Así es. de modificación de medida cautelar. Así es. Entonces, es un tema muy importante ese punto. ¿Por qué? Porque vulneran el derecho del cliente de la continuidad. Así es. De la defensa también, porque imagínate, precisamente el juez que determinó, el juez de control que determinó la medida cautelar preventiva, establece la medida preventiva, ¿qué genera? ¿Qué genera? Genera, ahorita me están llamando, que genera la medida cautelar, pues no puede hacerlo valer distinto juez, que incluso me han tocado hasta 4 jueces cuando uno solicita la medida cautelar. Así es. Tienen que conocer precisamente las condiciones que se han generado desde un inicio. Así es. Se generan desde un inicio y esta persona, este juez que conoce en primera instancia, pues sabe las condiciones que se fueron generando y a su vez tiene que conocer las condiciones para ver si se modifica o no, porque si establecemos a un juez distinto, pues estamos iniciando todo de cero. Incluso hemos establecido por ahí amparos que han sido favorables y que, imagínense, solicitar una audiencia de modificación de medida cautelar y me da otro juez, o sea, no conoce ni el contexto de cómo ocurrieron los hechos. Recuerden que es un juicio oral, y ese juicio oral, ese procedimiento oral, nos restringe el conocimiento del juez para poder valorar si hubo una modificación o no hubo una modificación de medida cautelar. Ahora, recordemos que la medida cautelar se da por 2 cuestiones. Una, por la que establece la Constitución, la medida, la prisión preventiva justificada, la prisión preventiva oficiosa y otra es la prisión preventiva justificada, a petición de parte, como le llaman. Pues hay 2 variantes y esas 2 variantes las tiene que conocer el mismo juez, porque es el que va a conocer de cómo se generó y las condiciones se han variado. O sea, él conoce el asunto, de lo contrario se estaría vulnerando el derecho de nuestro representado, del debido proceso y la tutela judicial efectiva. Excelente, abogado. Principio de inmediación, y en la práctica es frecuente. ¿Alguien más si quiere aportar? ¿Cómo se viven esta revisión de medidas cautelares actualmente en la pandemia? ¿Alguien le ha tocado desarrollar una audiencia de revisión de medida cautelar? ¿Abogados? Abogado Ignacio, Antonio, Ismael. Por favor, abogado Antonio. Ajá. En la pandemia no me ha tocado ninguna revisión, amigo. Bien, ¿alguien? Bueno, no sé qué, me espero que el licenciado Ismael. No, yo tampoco, de la pandemia no, pero Abogado Antonio. Yo solo en la pandemia, ese es un tema muy
importante. Yo en la pandemia no me he aplicado ninguna revisión. Bien. Si honestamente hablábamos de casos urgentes, en tecnología no se ampliaba el tema de la función de la federación. Bien. Tengo experiencias, pero hasta ahí. ¿Nos las puede compartir, abogado? Las experiencias han sido tanto del Poder Judicial de la Federación como local, lo que tú me has referido, lo que ha referido el Ministerio de Israel. Particularmente me ha tocado antes de que se implementara la prisión preventiva por la aportación de armas, me tocaba que en la votación del de aportación de armas sin licencia se ha implementado la prisión preventiva justificada en Argentina, porque en este caso un tema importante que vamos a mencionar es los informes de presión de riesgo en materia general. Si bien hay que recordar que ahí no existen los famosos UMECA, se supone que están meramente en el campo, hacen los informes de evaluación de riesgos, donde debemos mencionar que, por lo menos aquí en el estado de Puebla, y en este caso, como no se le rinde su impulso para hacer la información que refieren ellos, pues cambian, en este caso, los informes para que le siembran ciertos delitos que llegan ciertas autoridades para darles en su momento la prisión preventiva multiplicada. Y es un tema que va correlacionado, creo yo, las UMECAS, precisamente con este tema de la solicitud de verificación o revisión de medida cautelar, porque las condiciones objetivas que te llevaron para implementarla fue de esa situación, de este caso que en ese entonces, en la audiencia inicial, fue a lo que se llegaron a notificar la prisión preventiva, la más lesiva, como bien lo dice el artículo 155 del Código Nacional. Me ha tocado que sembraban simplemente hasta la fecha, digo, no voy a mentir. Al final del día, salvo ustedes su experticia abogado, pero yo con armas llego al Centro de Justicia Penal Federal y llegas al Senado, hay una mesita, como si fuera un mercado, digo, respetando el Sí, abogado. Dos abogados que dicen ser los de los UMECAS, los cuales nunca se constituyeron. Así es. Quienes hacen las visitas son los presidentes interiores y van sobre los domicilios. Así, hay impulso procesado, no lo existe. Me ha tocado colectar comunicaciones, llevar a los federales y bien, pues el control que llevó la audiencia inicial no lleva la audiencia de sustitución de revisión de eso es lo que yo voy a aportar. Muchas gracias, abogado. Lo mencionaré más en el tema de los UMECAS. Ok, muchas gracias, abogado. Qué bueno que toca el tema. Quiero hacer un comentario nada más en relación a los... Buenas tardes. Nada más quiero hacer un comentario en relación a los informes de lo que han llamado UMECAS, ¿no? Las unidades de medidas cautelares. Que esos informes, esos están prohibidos para el Ministerio Público. Esos están nada más reservados para el imputado. Entonces, nada más aquí un pequeño comentario, que esos no deben ser valorados ni exhibidos ni por el Ministerio Público, porque esos informes no están prohibidos para el Ministerio Público. Nada, hacer un pequeño apunte. Bueno, a ver, vamos a... ¿Sí, Israel? ¿Me pueden dar el uso de la voz? Sí, claro, Israel. Ok. Bueno, lo que decía el licenciado respecto a unidades de medidas cautelares en relación a la práctica real que se está llevando como un órgano autónomo que se encarga de establecer, de investigar precisamente al imputado y determinar si tiene un grado de peligrosidad. Ya al inicio de esta charla decías cuáles eran los mecanismos para la prisión preventiva. Es un órgano autónomo, pero bien lo dice el licenciado cuando dice no están haciendo las investigaciones respectivas. Tengo un asunto donde solicité modificación de medidas cautelares y lo están haciendo de escritorio. Las están haciendo de escritorio. No acuden a los lugares y más por esta pandemia. He solicitado y dicen, yo me encargaré de organizarlas, es su función, pero no la están haciendo. Dicen, llegué al domicilio y no se encuentra la persona, no está la persona, no vive ahí y nunca se cercioran. Y los jueces de control están tomando, algunos jueces de control están tomando esa información como cierta, cuando la realidad y la obligación es verificar si la persona vive ahí, con los vecinos, pero lo único que hace, llegué, ok, informo, ahí no vive. Y dicen, es que dio un domicilio falso. Y por ahí tratan de justificar que la persona se quede detenida porque supuestamente dio un domicilio falso, cuando no se ha hecho las investigaciones. Así es. Yo creo que la finalidad de la unidad de medidas
cautelares es precisamente este órgano imparcial que no es del Ministerio Público y el juez Así es. aporte objetivamente los datos que le corresponden para verificar si esta persona se le puede justificar una prisión preventiva. Yo creo que hay mucha responsabilidad por parte de estos órganos. La tarea que tienen es una tarea muy importante porque de ese informe depende la libertad de una persona, que incluso cuando no es un delito, estoy hablando de un delito que no meta prisión preventiva oficiosa, es un delito que meta prisión preventiva justificada a petición de partes. Bien. Entonces, no por cualquier determinación, sin que hayan hecho su labor, el Ministerio Público llegue y diga, no vive ahí porque lo dice UMECA, o es peligroso porque no tiene su residencia y yo he visto mucho los formatos, porque no tiene su residencia en el estado donde se está juzgando o en la región donde se esté juzgando, en el distrito judicial donde se esté analizando el asunto. Muy bien, abogado. Bueno, retomando, quiero entrar a ese tema de UMECA, porque es bien importante. Recordemos que las medidas cautelares tienen principios, ¿no? Uno es el de mínima intervención, menos lesivo. El principio de presunción de inocencia también se debe de garantizar. Ya la Corte dijo que debe de garantizarse en su doble aspecto, como estándar de prueba y como regla de trato procesal. Además, que para estos casos de las medidas cautelares, efectivamente el artículo 164 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la evaluación a cargo de una supervisión de medidas cautelares. En algunas entidades federativas les dan el nombre de UMECA, como decían los abogados, y tocaron el tema bien interesante, y creo que lo ibas a retomar, Antonio Aguilar, no sé, los otros abogados también para que hagan su participación. El artículo 164, el párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la información que se recabe con motivo de la evaluación de riesgo, lo voy a leer para que tengan todos contexto de la información, no puede ser usada para la investigación del delito y no podrá ser proporcionada al Ministerio Público. Lo anterior, salvo que se trate de un delito que esté en curso o sea inminente su comisión y peligre la integridad personal o la vida de una persona. El entrevistador quedará relevado del deber de confidencialidad y podrá darlo a conocer a los agentes encargados de la persecución penal. Pasa en la práctica común que llegas a la audiencia inicial y ¿quién es la primera persona que conoce de este reporte de UMECA? El Ministerio Público. ¿Qué les ha pasado, abogados? ¿Quién quiere tomar el uso de la voz? Mira, me gustaría antes de que entráramos al análisis de esto, me gustaría que dejaras claro el artículo para que no se vea netamente una apreciación o una interpretación sin que escuchemos el texto legal. Me gustaría que se leyera ese artículo para que pudiéramos aportar respecto al artículo. Ok. Bien, dice el artículo 164, evaluación y supervisión de medidas cautelares. La evaluación y supervisión de medidas cautelares distintas a la prisión preventiva corresponderá a la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional de proceso, que se regirá por los principios de neutralidad, objetividad, imparcialidad y confidencialidad. La información que se recabe con motivo de la evaluación de riesgo no puede ser usada para la investigación del delito y no podrá ser proporcional al Ministerio Público, lo anterior, salvo que se trate de un delito que está en curso o sea inminente su comisión y peligre la integridad personal o la vida de una persona. El entrevistador quedará relevado del deber de confidencialidad y podrá darlo a conocer a los agentes encargados de la persecución penal. Para decidir sobre la necesidad de imposición o revisión de medidas cautelares, la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de Suspensión Condicional del Proceso proporcionará a las partes la información necesaria para ello, de modo que puedan hacer la solicitud correspondiente al órgano jurisdiccional. Para tal efecto, la Autoridad de Supervisión de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso tendrá acceso a los sistemas y bases de datos del Sistema Nacional de Información y demás de carácter público y contará con una base de datos para dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Las partes podrán obtener la información disponible de la autoridad competente cuando así lo solicite, previa a la audiencia para debatir la solicitud de medida cautelar. La supervisión de la prisión preventiva quedará a cargo de la autoridad penitenciaria en los términos de la ley de la materia. Es todo el artículo. Bien, entonces sí, bueno. Sí, abogado Antonio, por favor. Buenas tardes, miren, les comparto la experiencia, como lo refería en la televisión. En materia federal, el que comparece
llegas al Centro de Justicia Penal Federal, existe quien hace los UMECAS, al menos existen en una materia administrativa, tienen un escritorio, son 2 o 3 personas que se encargan únicamente de hacerlo vía telefónica, como bien lo decía el abogado de Israel, meramente son de formato. ¿Sabes qué? El supuesto seguimiento que se les da, la investigación que hacen, pero cuando hay una detención, cuando vamos a la visa para un control de detención, Bien. empiezan a indagar en el término constitucional, el Ministerio Público, a través de los policías ministeriales, son ellos que se encargan de realizar el tipo de, en este caso, informe de evaluación de riesgos, el informe de evaluación de riesgos, a la cual te acabas de abocar. En la práctica, ¿qué te dicen? ¿Hay impulso o no va a haber impulso? ¿Para qué? Para que no cambien el domicilio laboral, así es. familiar. Entonces, eso es en materia federal. Ahora, les comparto, el asunto del foro común aquí en el estado de Puebla, en un distrito de aquí, en un lugar muy lejano. ¿Qué sucede? En un delito culposo, en un homicidio culposo, en una carretera federal, una camioneta atropella a una mamá y a un menor de edad, en el cual fallece, en ese caso fallece un menor, y ella queda muy mal, o sea, no tiene una velocidad muy excesiva. Para la audiencia inicial, control de detención, formulación de imputación. Hablemos de, bueno, ya sería abordado otro tema muy importante en el sistema acusatorio, es muy importante, en el tema de solicitar la suspensión una vez fundada la imputación. Digo, el Código Nacional lo permite, la defensa la solicita para efecto de poder llegar a una. Tenemos problemas técnicos, vamos a suspender tanto la plática, en lo que podemos recuperar el acceso, por favor. Ya, perdón.